Grande y poderoso Dios, sus promesas son sí, amén. Él es fiel para guardar todas sus promesas. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y queremos darles una bienvenida muy especial y muy calurosa a todos los que nos acompañan por internet, a todas nuestras sedes globales y en especial nuestras sedes locales en Redland, Homestead, West Kendall y Palmetto Bay. Vamos a darles un aplauso a todos los que nos acompañan en esta hora. Damos gracias al Señor porque continuamos con la serie Obrador de Milagros. Y hoy tenemos un texto precioso, uno de aquellos milagros poderosos que Dios hizo y que tiene una enseñanza profunda para nosotros. Y por eso he titulado el mensaje de hoy, El milagro de la provisión. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias precisamente en Marcos capítulo 6. Y vamos a leer versículos 34 al 37 para dar inicio al mensaje de hoy. Leemos la palabra de Dios. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y hoy quiero iniciar con una historia muy especial de una niña que nació en 1877. Y esta niña tenía 5 años cuando sucede esta historia. Su nombre era Hattie Mae Wyatt. Ahora, ella vivía cerca de la Iglesia Bautista La Gracia en Filadelfia, Estados Unidos. Y a ella le fascinaba ir a la iglesia. Pero había un problema. Y es que cuando sus padres no llegaban muy temprano a la iglesia, ella no podía entrar a su clase bíblica infantil porque el edificio de la escuela dominical era muy pequeño. Así que si llegaba un poquito retrasada, ella no podía entrar y le daba mucha tristeza. Un día, el pastor de la iglesia, Russell Conwell, se acercó a ella porque vio en ella su frustración. Así que el pastor le dijo: no te preocupes, Hattie. Vamos a construir algún día un edificio para que los niños puedan entrar, para que todos los niños de alrededor tengan un lugar para asistir a la escuela dominical. Te aseguro que apenas Dios nos dé los recursos, vamos a construir ese lugar. Bueno, no pasaron 2 años. Antes de que la niña cumpliera 7 años, desafortunadamente la niña murió de difteria. Así que el pastor Conwell ofició el funeral y al final la mamá de la niña se acercó al pastor y le entregó una bolsita. Y en esta bolsita habían 57 centavos. 57 centavos y una nota escrita del puño y letra de la niña que decía: para construir una escuela dominical más grande donde puedan entrar todos los niños. Bueno, 26 años después, el pastor está dando una conferencia hablando de lo que Dios había hecho a través de esos 57 centavos. Resulta que al pastor se le ocurrió una idea: tomar esos 57 centavos y ofrecerlos a la congregación en venta. Él les contó la historia. Así que la gente compró los centavos y se multiplicaron en $250. Y el pastor cambió los $250 en centavos y volvió a hacer lo mismo. Allí nació la fundación Wyatt Might Society, que se creó para administrar estos fondos que se estaban multiplicando. Resulta que en la conferencia, 26 años después, esa conferencia se llamaba La historia de los 27 centavos. Y allí el pastor Conwell contó
cómo Dios multiplicó ese dinero a tal punto que no solamente la iglesia pudo construir una nueva escuela dominical para los niños, sino que compraron un terreno en una de las mejores zonas de Filadelfia, en una de las calles principales. De hecho, algunos de los compradores originales de los centavos los devolvieron. 54 personas devolvieron los centavos que habían comprado, los originales, y el pastor habló con el dueño del terreno y el dueño del terreno decidió recibir los 54 centavos como la cuota inicial, el pago inicial para el nuevo terreno. Allí se construyó una iglesia grandísima, hermosa, con un lugar donde cabían muchísimos niños. Ahora, eso no acaba allí. El pastor en su conferencia contó que no solamente pudieron construir una nueva iglesia que ahora se le conocía como el templo, the temple en inglés, y resulta que adicionalmente Dios multiplicó tanto estos centavos que fundaron lo que hoy se conoce como Temple University. En ese momento de la conferencia, a principios del siglo XX, al inicio de los 1900, ya la Universidad Temple había entrenado más o menos a 80,000 jóvenes en educación superior. Pero la multiplicación no para allí, porque adicionalmente no solamente fundaron Temple University, sino que también fundaron el Hospital Universitario Temple, donde cientos de doctores fueron entrenados, fueron formados, donde miles de personas recibieron cuidado médico y todas sus necesidades físicas fueron suplidas. El pastor de la iglesia se convirtió en el fundador y primer presidente de Temple University, que al día de hoy los números son incontables de todo el impacto que ha tenido todo esto que inició con los 57 centavos que una niña de 5 años ahorró por casi 2 años. Ahora, permítanme traer esta maravillosa historia a la enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y por eso quiero compartirles la idea principal. Y quiero que tomen nota acerca de la idea principal de este mensaje, la cual es: lo que retienes es todo lo que tienes, pero Dios multiplica lo que das para bendecir a los demás. Les voy a repetir la idea principal. Lo que retienes es todo lo que tienes, pero Dios multiplica lo que le das para bendecir a los demás. Ahora, tú te haces la pregunta, bueno, ¿y cómo pudiese Dios hacer algo semejante con mi vida? ¿Qué le puedo dar yo a Dios para que haya un impacto tal cual hubo con esta niña y sus 57 centavos? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a responder a la luz del texto de Marcos capítulo 6 en la historia de la alimentación de los 5,000. Y para esto quiero ir al primer punto en este mensaje. Y el primer punto nos habla que hay una gran multitud en necesidad. Hay una gran multitud en necesidad. Ahora, previo a estos versículos que estamos leyendo, el Señor Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 y les dice: vayan por las aldeas, vayan por los pueblos, sanen a los enfermos, libérenlos de los demonios y prediquen el evangelio. Obviamente, al ir de pueblo en pueblo, la fama se iba extendiendo, la fama de Jesús iba creciendo, y se reúnen los discípulos después de esta tarea con el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús les dice: vámonos a un lugar apartado. Ellos estaban cansados, no habían comido, pero la gente, esto es en el mar de Galilea, que es en un lago en realidad, la gente a la orilla ve que se van en la barca y se van por la orilla y se va acumulando la multitud y se va acumulando la multitud. Ellos van caminando por la orilla intentando llegar a donde ellos desembarcaran, porque querían estar con los discípulos y con el Señor Jesús. Y es entonces cuando llegamos aquí al versículo 34 de este texto, que nos dice precisamente: al desembarcar,
Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchísimas cosas. Ahora, lo primero que se resalta aquí en el texto es que Jesús tuvo compasión de esta multitud. Eran como ovejas sin pastor. Jesús identifica una gran necesidad en esta multitud. Y la gran necesidad era una necesidad espiritual. Y de hecho, esta gran multitud refleja y representa e ilustra a la gran multitud que hay allá afuera en este mundo, cuya necesidad primordial no es la vacuna contra el coronavirus, no es un cheque de estímulo financiero de parte del gobierno, no es que les llegue comida, esa no es la mayor necesidad que tiene el mundo. Esa no era la mayor necesidad que tenía esta multitud. La mayor necesidad es que necesitaban quien guiara sus almas, porque Jesús los ve como ovejas que no tienen pastor. Y entonces Jesús suple esa necesidad y por eso dice el texto que el Señor empezó a enseñarles muchísimas cosas. Así como Jesús, cuando le bajaron el paralítico por entre el techo, Él lo primero que hizo no fue sanarlo físicamente, sino perdonarle sus pecados. De nuevo, la mayor necesidad que tenemos como seres humanos es una necesidad espiritual. Así que eso es lo que vemos aquí, que el Señor suple. Luego nos dice el versículo 35. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. O sea, estamos lejos de toda población. Por aquí no hay tiendas, el lugar está desierto, no hay dónde comprar nada. Le dicen ellos al Señor Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Obviamente, mientras la multitud está escuchando atentamente al Señor, pasa el tiempo, ya se está haciendo tarde, no hay dónde comprar, no hay dónde poder acceder a el alimento suficiente para alimentar a una multitud tan grande. Y ahora no solamente tenían una necesidad espiritual, sino que ahora surge una necesidad física y material. Ellos ahora tenían hambre. Ellos ahora tenían que suplir esa necesidad física. Y de nuevo, ese es el mismo reflejo de este mundo. No solamente hay necesidades espirituales, que son la necesidad primordial, sino también hay necesidades físicas. Hay gente que está pasando hambre, hay gente que no tiene cuidado médico, no tiene acceso a la medicina, no tiene agua potable, no tienen electricidad. Hay muchas necesidades en este mundo. Ahora, lo interesante es que ellos van a Jesús y les dicen: Señor, manda a la gente para la casa porque tienen gran necesidad. La pregunta aquí que surge es: bueno, ¿qué va a hacer Jesús al respecto? A la luz de que los discípulos le están pidiendo que los despida, ¿qué va a hacer Jesús? Miremos el versículo 37, cómo responde Jesús esta pregunta de los discípulos, o más bien esta dirección de los discípulos: mándalos para la casa. Dice: denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Ahora imagínense ustedes qué pensarían los discípulos en ese momento. Van con semejante problema y quiero indicar que la multitud era gigantesca, y ahorita vamos a ir al texto en el versículo 44 para ver qué tan grande era la multitud. Pero ellos van a decirle al Señor: Señor, por favor, despídelos, haz algo, ellos ya van a tener mucha hambre, no hay dónde comprar. Y la respuesta de Jesús no fue: oh, tienen razón, es lógico lo que me piden, tiene sentido, es coherente, definitivamente los voy a despedir. Sino que en lugar de eso, Jesús les dice: denles ustedes de comer. ¿Ustedes se imaginan la sorpresa de los discípulos? ¿Ustedes se imaginan cómo quedaron los discípulos en ese momento? Porque miremos, de hecho, en el versículo, bueno, ahorita les muestro el versículo 44, pero son aproximadamente 20,000 personas las que estaban allí. Y la pregunta es: así como nosotros también experimentamos una multitud de gente allá afuera que tienen necesidades espirituales y que tienen necesidades físicas, de la misma manera, la pregunta es para nosotros de parte del Señor, o más bien la instrucción, porque no es una pregunta, y la instrucción es: denles
ustedes de comer. Suplan ustedes la necesidad. Y cuando nosotros miramos la necesidad de este mundo es gigantesca. Y no es, Señor, ¿tú qué vas a hacer? Sino Jesús nos dice, ustedes háganlo. Suplan ustedes la necesidad. Ahora recordemos la idea principal. Lo que retienes es todo lo que tienes, pero Dios multiplica lo que le das para bendecir a los demás. Ahora, vamos al punto 2. Y el punto 2 es que Dios quiere usarnos para suplir las necesidades de otros. Dios quiere usarnos para suplir las necesidades de otros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes denles de comer. Háganlo ustedes. Jesús quería que los discípulos lo hicieran. Jesús quería usar a los discípulos y de la misma manera Jesús quiere usarnos a ti y a mí. Versículo 37, dice acá, denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, miren la pregunta que hacen, es una pregunta retórica, es una pregunta que trae incluida la respuesta. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ahora, ¿qué es un denario? Un denario era el pago mínimo por un día de trabajo. Era el pago del día, el pago de un jornal diario. Entonces estamos hablando que esto más o menos los discípulos habían calculado, más o menos unas 20,000 personas que hay aquí, nos va a valer 200 días de trabajo, más o menos 7 meses de trabajo. Eso es lo que nos va a costar. Obviamente la pregunta que le hacen al Señor trae la respuesta implícita, es imposible, Señor, que podamos hacer semejante cosa, porque seguramente ellos no tenían todo ese dinero y así lo tuvieran, ¿a dónde lo iban a comprar? Si era un lugar desierto, apartado, no habían tiendas, no habían supermercados tampoco en la época como para poder suplir todas estas necesidades. Así que ellos le dicen, Señor, ¿esto es lo que nos estás pidiendo? Que nosotros vayamos y compremos todo esto. Y de pronto tú estás preguntándote, bueno, pastor, pero estás mencionando que Dios quiere que nosotros suplamos las necesidades de los demás, esas necesidades tan graves y ahora en medio de la pandemia. ¿Cómo pretende Dios que nosotros hagamos semejante cosa? Bueno, punto A es no nos enfoquemos en lo que no tenemos. Generalmente nos enfocamos en lo que no tenemos. Cuando se nos pide ayuda para alguien, para asistir a otra persona en su necesidad, lo primero que pensamos es, no tengo, no puedo, realmente no me alcanza, es insuficiente lo que poseo en este momento. Pero Jesús ahora los va a retar de una manera increíble, porque Él no quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que no tenemos. Miren el versículo 38. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. O sea, Jesús no quiere que nos enfoquemos en lo que no tenemos, sino que Jesús quiere que nos enfoquemos en lo que tenemos. Ahora, ¿qué tan grande era la multitud? Ahora sí vamos al versículo 44. En el versículo 44 dice, los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Ahora, 5,000 hombres, sumado a mujeres, niños y jóvenes, se ha hecho un estimado entre 20 a 25,000 personas. Hablamos de la alimentación de los 5,000, pero no eran 5,000, eran más o menos 20,000. Hablamos de los 5,000 porque se menciona solo a los hombres. Pero obviamente eran familias enteras que estaban allí. Entonces Jesús les dice, vayan y vean ustedes qué tienen, qué poseen, qué pueden ustedes ofrecer para que estas personas reciban lo que necesitan, para que se supla la necesidad que ellos tienen. Y ahí es donde viene el punto B, porque el punto A lo hablamos, no nos enfoquemos en lo que no tenemos. El punto B es, enfoquémonos en lo que tenemos para bendecir a otros. En lugar de pensar, no tengo, no me alcanza, no es suficiente, es muy poquito. El reto que le hace Jesús a los discípulos es, ¿ustedes qué tienen?
Vaya, verifiquen, vaya, miren, háganse un examen interior, hagan un análisis de qué es lo que ya les di, qué es lo que ya les he provisto para que ustedes vayan y sirvan la necesidad de los demás. Ahora, lo que Jesús quería era que ellos se enfocaran precisamente en lo que tenían, porque esa es la naturaleza de todos nosotros, enfocarnos en lo que no se puede, en lo que no hay, pero el enfoque es en lo que Dios ya nos dio. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta gente hay a tu alrededor que necesita de Jesús? Recordemos que la necesidad primordial es la necesidad espiritual, necesidad de la palabra de Dios. Antes de una necesidad física, la necesidad más grande es una necesidad espiritual. Ahora, ¿cuánta gente hay en tu zona donde vives, en tu ciudad, en tu condado, en tu estado, en tu país, en la zona donde tú vives? ¿Cuánta gente hay que necesita de la palabra de Dios? Quiero contarles que hay aproximadamente 537 millones de personas en el mundo que hablan español. 537 millones de personas que hablan español. Tú y yo hablamos español. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Ahora tú dirás, pero es que son 537 millones. ¿Yo cómo voy a hacer? No tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo todo lo que se necesita. Bueno, empecemos por donde estamos ubicados. Aquí en nuestras sedes locales tenemos 1.7, más de 1.7, para ser exactos, 1.740.799 personas en el condado de Miami-Dade hablan español en su casa. 1.74 millones de personas hay a nuestro alrededor, a unos 30 minutos en cualquier dirección, aquí en este condado, de personas que hablan español en su casa. Y muchas de ellas, la mayoría de ellas, están en crisis matrimoniales, en crisis personales, en crisis emocionales, en crisis relacionales, porque no tienen a Jesús. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo al respecto? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para suplir esa necesidad si no tenemos suficiente? Es algo imposible de alcanzar. Como que le diríamos al Señor, ¿tú pretendes, Señor, que alcancemos a 1.74 millones de personas con el mensaje de la palabra de Dios? Y de repente tú vives en otro país y tu realidad será diferente. De pronto vives en Ciudad de México, donde es muchísimos millones de personas, o en Bogotá o en otra capital. ¿Y tú pretendes, Señor, que yo vaya y le lleve la palabra a toda esa gente? La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te ha dado Dios para que tú puedas ponerlo en las manos del Señor? Así que Jesús nos está retando hoy a recordar nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Ahora, no solamente los que hablan español, sino que el Señor encargó a la iglesia de alcanzar a gente de toda tribu, lengua y nación con el mensaje del Evangelio. Y uno de los problemas por los cuales no podemos a veces dar es porque tenemos muchas deudas, es porque nos endeudamos, es porque incurrimos en malas prácticas financieras y eso nos impide poner en las manos del Señor. Resultamos pagando más intereses mensualmente por las deudas que tenemos que en realidad de lo que le estamos dando al Señor para bendecir a otros. Ahora quiero invitarlos a que vayan a cfmiami.es/grupos, porque estamos ofreciendo un grupo de estudio con un material que se llama Paz Financiera, y allí te vamos a enseñar cómo salir de deudas desde una perspectiva bíblica. Entonces cfmiami.es/grupos, no se lo pierdan, vayan, inscríbanse y los vamos a asistir en cómo poder salir de deudas. Ahora recordemos la idea principal. Lo que retenemos, o sea, si tú retienes, eso es todo lo que tienes. Pero Dios multiplica lo que le das para bendecir a los demás. Dios multiplica lo que le das para bendecir a los demás. Muy bien, punto número 3 y último. Dios multiplicará todo lo que ponemos en sus manos para bendecir a otros. Dios multiplicará todo lo que ponemos en sus manos para bendecir a otros. Miremos qué sucedió cuando Jesús les dijo, vayan, miren a ver cuánto tienen.
Miren la respuesta. Versículo 38. Nos dice, y cuando se cercioraron le dijeron, 5 panes y 2 peces. No tenemos más. De hecho, el evangelista Juan menciona que era un jovencito, un niño, el que trajo su almuercito probablemente, y eso era lo único que tenían. 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud de aproximadamente 20,000 personas. La pregunta es para ti y para mí: ¿qué crees que tienes en tus manos para bendecir a los demás? ¿Crees que es muy poco y por eso no lo has puesto en las manos del Señor? A veces de pronto la gente dice, ay no, pero a mí me da pena dar esto. Bueno, recordemos que a la niña Heidi no le dio pena ahorrar 57 centavos que se convirtieron en una iglesia que en el momento en que el pastor da la conferencia tenía más de 5,600 miembros, una universidad gigantesca, un hospital y un beneficio para los demás increíble. Ahora, esto de pronto algunos de ustedes estarán diciendo, ay, otra vez un pastor pidiendo plata. Otra vez la misma historia. Eso está lleno el internet de un pastor pidiendo plata. Pero les quiero hablar de 3 cosas importantes. Y para eso vamos a usar estas señales, porque hay 3 maneras diferentes de dar. Y podemos dar por diferentes motivaciones. Ahora, quiero iniciar hablando cuando nosotros damos por recibir. Y este es el enfoque general que se ve por allí. Si tú das, Dios te va a dar a ti más. Ese es el dar por recibir. Como si Dios fuera un comerciante, como si Dios fuera el gerente de una pirámide financiera, en donde tú metes $1,000 y Él te va a devolver $5,000. Y este es el enfoque. Esto se conoce como el evangelio de la prosperidad. Ven, trae tu dinero. Y entonces cuando tú le des a Dios, Dios lo va a multiplicar y te va a dar muchas veces más. Confía en Él, cree en Él. Pero ¿saben qué pasa? Que en este tipo de enfoque, la motivación cuando tú das por recibir es la avaricia. Esa es la motivación. Si tú le das a Dios para que Él te dé, la motivación tuya es la avaricia. Entonces, cuidado con esos mensajes, porque de esto no es lo que estamos hablando en este mensaje. No estamos hablando de que tú le des a Dios para que Él te dé más a ti. Estamos hablando de que tú pongas en las manos del Señor lo que tienes para bendecir a los demás. El enfoque no eres tú, el enfoque es los demás. Amén. Entonces, la avaricia es una de las motivaciones más comunes que vemos hoy día y tristemente se utilizan las escrituras para tergiversar el mensaje y ofrecer falsas promesas. Muy bien. Otro enfoque es cuando nosotros decidimos dar por obligación. Entonces no solamente se habla de ven, trae tu dinero y Dios te va a dar más a ti. Dios te va a hacer rico a ti, que es la avaricia. Pero también se utilizan pasajes del Antiguo Testamento que solo le aplicaban a Israel para amenazar a la gente hoy para que den. Si tú no das, va a venir el devorador de las finanzas, como dice Malaquías 3, pero la gente no se da cuenta que Malaquías no le aplica a la iglesia porque nosotros no somos Israel, no vivimos bajo una teocracia. Y no nos aplica porque Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. O sea, Cristo nos ha librado de las consecuencias de no obedecer la ley. Entonces, cuando yo doy por obligación, la motivación es el temor. Doy porque me toca. Doy porque estoy obligado. Pero Dios no desea que tú des por obligación. Dios no desea que tú pienses que Él te va a enfermar a tus hijos de COVID o que te va a mandar un carro para que te parta una pierna porque tú no has dado. Entonces las personas inescrupulosas utilizan las cosas normales de la vida de cualquier persona, como la enfermedad o las circunstancias difíciles, para hacerles creer que eso es consecuencia de no haber dado dinero a la iglesia. Pero eso es falso. Eso no es el Dios de la Biblia. Dios no necesita tu dinero ni el mío. Él no nos va a amenazar. Él no nos va a extorsionar. Ni nos va
a simplemente hacer un intercambio. Si tú me das, yo te doy más. Ni tampoco nos va a decir, si no me das, yo te quito todo. Tampoco es así. Entonces llegamos al punto esencial. Cuando nosotros damos precisamente por privilegio, cuando entendemos que dar es un privilegio. Cuando yo no lo estoy dando por avaricia, motivación personal, cuando yo no estoy dando porque me están amenazando, porque yo tengo miedo de que Dios me haga algo si no le doy, sino cuando yo reconozco que dar es un privilegio y lo hago con amor. Y la motivación cuando yo doy por privilegio es la gracia. Señor, tú me has dado todo, tú me has dado el trabajo que tengo, tú me has dado la vida. Yo no voy a dar por temor, porque yo sé que tú no me vas a justiciar como si fueras un narcotraficante que me va a justiciar porque no pague mis deudas. Yo sé que, Señor, tú tampoco eres un comerciante de la fe, ni necesitas mi dinero para que me lo multipliques y nada de esas cosas. Señor, tú deseas que la respuesta de mi corazón sea dar para bendecir a los demás, no para bendecirme a mí mismo, no para tener ganancia personal, no para enriquecerme yo, sino para bendecir a los demás. Estos son tres enfoques completamente diferentes y el único enfoque correcto que es bíblico es la gracia. Tú debes tener la tranquilidad, la paz y el gozo y la alegría y entender que dar es un privilegio, y entonces tu ofrenda será agradable a Dios. Tú le puedes dar $1,000,000 por temor al Señor y eso no es agradable. Tú le puedes dar $1,000,000 por avaricia para que Dios te dé $5,000,000, o tú le puedes dar $100 con muchísimo esfuerzo, $10, $1 con muchísimo esfuerzo, porque lo amas, porque es lo único que puedes, es lo que tienes en tu corazón, y ese dólar, esos centavitos que tú puedas dar para que otros, no para ti, sino para que otros sean bendecidos, eso es precisamente lo que Dios quiere que suceda en tu vida y en mi vida. Ahora, pon todo en las manos del Señor. No es para ti, es para bendecir a los demás, con la motivación de que otros sean servidos. Miren lo que dice el versículo 39 en adelante. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, obviamente, a la gente. También repartió los 2 peces entre todos. Miren lo que dice acá. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Dios desea hacer lo mismo con tu vida y con mi vida. Dios desea que haya un impacto grande, que haya una multiplicación increíble, no para mí, no para mí mismo, no para que yo sea rico, no, para servir a los demás con un enfoque en el otro, con un enfoque en las necesidades de los que están a mi alrededor, no para mí. Y esa es la gran diferencia. Ahora, no solamente Dios suplió las necesidades, sino que sobró muchísimo. Dios sobreabundó, porque eso es lo que Dios hace cuando tú pones en las manos de Dios para bendecir a otros por amor, porque amas a Dios, porque amas a los demás. Dios va a multiplicar esos recursos, y el impacto que tú pensabas que eso iba a tener va a crecer y va a ser muchísimo más grande de lo que tú te imaginas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que dieron para los demás y Dios multiplicó. Aquella viuda que dio para el profeta y nunca le faltó a ella tampoco. No solamente suplió las necesidades, sino que Dios también le suplió a ella. Recordemos a Heidi, esta niña, 57 centavos. ¿Qué se iba a imaginar esa niña? 57 centavos, ¿qué son? Son todo en las manos de Dios. Ahora quiero contarles que en el año 2020 Christ Fellowship
Y cuando digo Christ Fellowship, estoy hablando de todos los que nos congregamos aquí. Quiero contarles que 1,800 personas, 1,800 voluntarios durante el año pasado, en medio de la pandemia, servimos a casi 20,000 personas. Yo quiero que ustedes le den un aplauso a Jesús por esa bendición. 1,800 de nosotros le servimos a 20,000 personas. Ustedes dirían, pero ¿cómo vamos a servir a 20,000 personas? Bueno, tú solo puedes dar 1 hora, 2 horas de servicio y las diste. Y así llegamos a 20,000 personas. En nuestras sedes globales se repartieron mercados. Aquí en Christ Fellowship se repartieron cientos y cientos y cientos de cajas de comida. Se repartieron en nuestras sedes globales también, por ejemplo, en Colombia, unas mochilas con productos femeninos para las mujeres venezolanas que están fuera de su país, que no tienen trabajo. Se repartieron botellones de agua, decenas de botellones de agua en Guatemala. Y todo esto se logró gracias a tu generosidad, gracias a que tú dijiste, Señor, no será mucho, pero lo pongo en tus manos para bendecir a los demás. En nuestro bus dental, por medio de Caring for Miami, pudimos ofrecer servicios dentales que costarían aproximadamente casi $500,000 a cientos de personas de bajos recursos. En este momento estamos dando unas mochilas llenas de alimento aquí en Miami a más o menos 1,500 niños mensuales. Estos niños no tendrían que comer el fin de semana si no fuera porque Dios te está usando a ti, me está usando a mí para llevar esa necesidad física que también existe. Así que Dios está haciendo cosas increíbles por medio de lo que ponemos en sus manos, no para nosotros, para bendecir a los demás. Sigue dando fielmente, y quiero agradecer a Dios por tu vida, por aquellos que están dando para bendecir a los demás. Sigue adelante. Recuerda la idea principal: lo que retenemos, o sea, lo que retienes es todo lo que tienes, pero Dios multiplica lo que das para bendecir a los demás. Y si aún no tienes el privilegio de dar, si aún no has dado, yo no te estoy pidiendo que des para que Dios te dé riquezas, ni te estoy diciendo que si no das Dios te va a castigar. No, te quiero animar a que contemples la gracia de Dios en tu vida. Y si lo que ves es suficiente para que haya una respuesta de gracia en tu corazón para bendecir a otros a través de nuestra iglesia y de lo que estamos haciendo para alcanzar a nuestra comunidad, te quiero invitar a que vayas a cfmiami.es/dar y allí te conviertas en un dador, quizás por primera vez, o quizás necesites inscribirte para ser un dador recurrente. Y si estás en una sede global, te invitamos a que te acerques a tu pastor y te comprometas con tu iglesia local para apoyar la labor de alcance a la comunidad que todos hacemos. Dios hizo con 57 centavos una iglesia gigantesca, una universidad, un hospital, y suplió las necesidades de miles de personas por más de 100 años con solo 57 centavos que una niña de 5 años ahorró antes de morir. Dios quiere multiplicar lo que tenemos para servir a los demás. Este es el milagro de la provisión. ¿Qué podrá hacer Dios a partir de hoy, en 26 años? Si fuéramos a dar una conferencia como la dio Russell Conwell, 26 años después de los 57 centavos que recibió de la niña, ¿qué podremos contar en 26 años? ¿Qué podemos decir? Señor, mira todo lo que hiciste con estos centavos que pusimos en tus manos. ¿A cuántas personas pudimos alcanzar y a cuántos pudimos servir? Te invito a que seas parte de este privilegio. Tu vida puede tener un impacto eterno. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por el precioso mensaje de tu palabra. Gracias por haber dejado registrado este evento que nos da una enseñanza tan increíble de quitarle el enfoque en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos amenazas para que demos. Gracias porque no nos estás motivando a la avaricia por medio de lo que damos, sino que nos estás invitando a que entendamos el privilegio de participar en lo que tú quieres hacer en esta tierra y de bendecir a otros. Señor, qué privilegio tan grande. Te alabamos por eso, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que todos nosotros podamos ser fieles y
y podamos poner lo que tú has puesto en nuestras manos, que lo pongamos ahora en tus manos para bendecir a los demás. Te damos las gracias en el maravilloso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dios los bendiga, mis hermanos.